No se puede ser gnóstico si no se es mago. Ayudas en el trabajo esotérico. Autor: Orlando Flores Cárcamo. Ciertamente, no se puede ser gnóstico, si no se es mago, si no se aprende el místico arte de la teurgia excelsa, del trabajo con la magia elemental de los bosques, de las selvas. No se puede avanzar en este camino de la autorrealización, si no nace en nosotros ese anhelo maravilloso de conocer todos los reinos de la naturaleza. El mago verdadero es aquel que se ha religado, que se ha vuelto a unificar con su propia naturaleza. Esto que les voy a revelar aquí es de vital trascendencia, espero que lo comprendáis, pero lo más importante es que esa trascendencia debe darse en el interior de cada uno de vosotros. El mago es un gnóstico auténtico, el mago es un sabio en toda la extensión de la palabra. Para ser un mago auténtico, es necesario, como anteriormente lo mencioné, de hacernos uno, de reunificarnos con nuestra propia madre natura interna. Asimismo, como aquí en el plano físico, podemos encontrar los distintos elementales de la naturaleza, el fuego, el agua, el aire, la tierra, el éter, de igual manera, en cada uno de nosotros. Internamente podemos encontrar a las ondinas y nereidas, a los gnomos y pigmeos, a los silfos y las sílfides hermosísimas, las salamandras del fuego y las putas del éter internas. Es urgente que empecemos a reconocer de manera consciente estos misterios en nosotros. No son fábulas ni mitologías, es la cruda verdad. El mago auténtico ordena a la naturaleza y ésta obedece, pero porque obedece, no es ni siquiera por la orden misma, no. Es por la sencilla razón de que su naturaleza interior es una con la naturaleza exterior. Este es el misterio. Por ahí andan muchos, enseñando erróneamente a dominar la naturaleza. Qué equivocados están. Estas gentes son depravados, son violentos. La violencia es su naturaleza. El mago auténtico no viola la naturaleza, no la agrede, no la somete. El mago negro es el que hace eso. El que se hace verdaderamente amo de su propia naturaleza interior es quien se vuelve un amo de la tierra. Ninguno que no trabaje sobre sí mismo, desintegrando sus defectos de orden psíquico, no puede ser amo. Al contrario, mientras tenga el ego, este es su esclavizador, este es su amo. El que tenga el ego tiene un verdugo que lo tiene esclavizado, sometido bajo el régimen de sus ambiciones, codicias, deseos, concupiscencias, fornicaciones, etc. Es urgente rebelarnos contra el gobierno de nuestro propio ego. El gnóstico debe buscar el auxilio de la madre natura. Ella está presta a socorrernos, a auxiliarnos, siempre y cuando en nosotros exista una verdadera revolución, una verdadera intención de liberación del yugo del ego. El mago gnóstico debe irse a los ríos, correr a las montañas, a los bosques. La vibración maravillosa de la naturaleza impregna al mago con su fuerza, llenándolo de ímpetu, dándole el impulso para el trabajo sobre sí mismo. Los alimentos de la tierra, el agua de los manantiales y la lluvia, el aire puro de la montaña, el sol de la mañana, el canto maravilloso de las aves, se vuelve la cura para el alma. Nos vamos despejando interiormente un poco. El mago gnóstico debe aprender a trabajar o ayudarse con las plantas, con el agua, con el viento y con la tierra y el fuego. La manera correcta de trabajar con los elementales es la siguiente. Cada uno de los elementos de la naturaleza tiene su opuesto. El opuesto del agua es el fuego, el opuesto del aire es la tierra, el opuesto del éter es la luz luciférica, o luz astral de las que les he hablado en anteriores artículos. Estos misterios de seguro no lo encontraréis en ninguna parte y les ruego sean muy cautos con ellos. Si vais a trabajar con el agua, es decir, vais a un río y te metes allí, primero pide permiso, no seas violador. Una vez hayáis pedido permiso, al genio elemental del río o del agua entra y pide que seáis asistidos. En la parte física el agua es agua, pero en la interna el agua es fuego, sed consciente de ello. En lo interno el agua es fuego, en lo interno es Agni quien os socorre. El trabajo de limpieza de tu parte física es desempeñada por las ondinas y las nereidas. Pero, si vais a trabajar con el fuego, entonces sé consciente que en lo interno las ondinas y nereidas son las que se mueven, se ponen en actividad, las aguas espermáticas.
el agua y el fuego, son determinantes para la transmutación, la alquimia, y el trabajo en la fragua encendida de Vulcano, el fuego físico, el calor de la excitación sexual exterior, calientan las aguas internas, hasta que éstas se subliman, ascendiendo en forma de vapor. Este vapor está cargado de iones eléctricos, del mismo modo que las nubes cuando están cargadas de vapor de agua, producen descargas eléctricas. Cuando chocan unas con otras, este fenómeno se produce por las altas cargas de iones de electricidad. Veis, queridos hermanos, como el fuego y el agua son uno solo. Son dos caras de una misma moneda. Estos tienen terrible relación con la ley del 6, de la cual hablaremos más hondamente en otros estudios. Les hago una somera referencia para que comprendáis el trabajo que tenemos por hacer. Volviendo al tema, entonces quedando claro que cada elemental tiene su opuesto, es de vital importancia saber trabajar con las fuerzas de la naturaleza. Nada de esto es posible si no trabajáis sinceramente en vosotros. Cuando digo sinceramente, me refiero a la profunda conciencia que debe desarrollarse frente al escenario de la realidad de nuestras legítimas condiciones interiores. La revolución interior real se gesta en el momento que vemos escarnecidamente, y sin ningún tipo de filtro psicológico, nuestra condición interior. Lo digo porque mi revolución propia se dio así. En este proceso de reintegración paulatina con nuestra propia madre natura, juega un papel fundamental el desarrollo de la intuición. Hay que ser puntuales en esto. La madre natura es muy celosa, es ella la que poco a poco se va abriendo a nosotros. A medida que en nosotros se va desarrollando un auténtico sentido de devoción hacia la madre natura, y cuando va naciendo ese amor maravilloso, esa intimidad inefable y divina, las semillas de ese amor empiezan a nacer en nosotros, en forma de saber auténtico, pero ese saber auténtico ya no es de nosotros, está en nosotros, pero no es de nosotros. El trabajo se hace menos laborioso, menos esforzado y agotador, a causa de que se ha despertado la profunda conciencia de que el camino nunca fue la lucha, la castración, el autodominio, la violencia consigo mismo, las autodisciplinas impositivas. No. Esa batalla se acaba, empieza a haber conciencia en vez de resistencia. Quiero aclarar que esto es un proceso que se da naturalmente, espontáneamente, producto de incluso de las guerras y las luchas primeras. Allá esos estados de armonía, no llegamos así, porque sí. Bueno, estimados hermanos en Cristo, les queda de tarea estudiarse mucho a sí mismo, autodescubrir el maravilloso mundo interior que aún desconocéis. Este apenas es un somero estudio de cuestiones mucho más profundas. La idea es motivaros a que trabajéis sobre sí mismos para que avancemos al unísono ritmo de la trompeta final. Que el Padre y la bendita Madre os ayuden y os den sabiduría, paz inverencial. Os hablo para todos ustedes, Orlando Flores Cárcamo, un servidor más.